Buenas tardes, mi nombre es Hugo Marietán, soy médico psiquiatra, me especializo en psicopatías. Hoy es sábado 24 de febrero del 2018 y estamos aquí en Buenos Aires haciendo la edición de este video. Tenemos el gusto enorme de contar con la licenciada en psicología y psicopedagoga Adriana Monetti. Gracias, Adriana, por venir. Gracias a vos, Hugo, por compartir este momento con vos. A ver que si nos sale una charlita que sea útil para todos, que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, a ver, esta charla tiene que ser como una aclaración para todos los que nos van a escuchar sobre divorcios y psicópatas. Bueno, ¿cómo no? Ahí vamos. Primera cuestión que me gustaría charlar con vos y es ¿cómo hacemos para diferenciar el divorcio de la venganza? Bueno, el divorcio es un acto civil, vamos a buscarlo, ¿no es cierto?, la primera base. O sea, la sociedad, ¿no es cierto?, en algún momento hizo el trámite inverso. Unió desde el punto de vista legal a dos personas. Divorciarse significa romper con ese vínculo legal también legalmente, ¿sí? Ahora, para asociar el divorcio a la venganza tenemos que pensar que la persona, ¿no es cierto?, a la cual estamos unidos no quiere que nosotros nos divorciemos. Bien. Y entonces nosotros presionamos para generar un divorcio para causarle algún disgusto a la otra persona, ¿sí? En ese sentido sería como una especie de venganza, vamos a decir, ¿no? Por los malos tratos sufridos o por cualquier otra cosa. ¿Vos crees que la venganza toma más partido en relación a los psicópatas? Teniendo claro, ¿no?, para la gente que nos escucha, cuáles son las características de un psicópata. Sí, ya entendemos porque son tantos los videos que hicimos que ya partimos la base que saben. Que ya saben, bien. Entonces la pregunta es que la venganza está relacionada con el psicópata o bien si la complementaria ejerce venganza sobre el psicópata. ¿Cuál de las dos? Las dos. Ah, bueno. A veces el psicópata, una vez producido el divorcio, ¿sí? Exacto. A veces el psicópata, una vez producido el divorcio, tiene actitudes más agresivas aún que tenía cuando la complementaria estaba con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor el divorcio no fue hecho como él quisiera que se realizara en todos los términos que él querría, ¿sí? Desde luego que si él no quiere que se divorciase, no se va a divorciar nunca, entonces hay que hacerlo, ¿no es cierto?, a contrapelo, usando el derecho actual de las personas a divorciarse unilateralmente. Ahora, ¿qué elementos tiene el psicópata para atacar a la complementaria, ¿no? Tiene elementos económicos, cuando le restringe si le corresponde la cuota alimentaria, tiene elementos de tipos patrimoniales, cuando le retasea la casa o hace pleitos sobre la casa que quiere él, la casa en lugar de que la mujer se quede con la casa. Y después tiene algo que trabajo bastante acá y es muy triste, es cuando el psicópata, además de querer todo eso y mucho más, quiere a los hijos, quiere que los hijos vayan a vivir con él, ¿sí? Esto es inaudito, ¿no? Es algo impensado hace 20 a 25 años atrás, que el padre quisiera tener los hijos, que los hijos se quedaran con él en su casa cuando se divorcia. Habitualmente era la tradición en Argentina que la madre se quedara con los chicos, sobre todo si los chicos eran menores de edad, ¿sí? Eso era una ley tácita, no explícita, pero no había juez que otorgara los chicos al padre, a menos que la madre haya tenido una conducta realmente muy desastrosa. Ahora se da esta particularidad que los psicópatas, una vez divorciados, suelen pedir la tenencia, primero compartida y después total de los chicos, ¿sí?
Y bueno, eso es algo nuevo, ¿no es cierto?, que se está produciendo y sobre todo se da en mayor proporción entre los psicópatas, ¿no? Eso sería una especie también de venganza contra la complementaria, ¿no? Es decir, vos te alejaste de mí, bueno, venís como me viniste a ver la primera vez que nos conocimos, sin hijos, sin casa, sin patrimonio, sin amigos, porque también te saca los amigos en común, te quedas sola, ¿no? Y arreglátelas. Claro, o sea, lo que apunta al psicópata es a desgarrar todo y apropiarse de todo, incluidos los hijos. Así es, van por todo como una vieja bandera de los psicópatas. Claro, o sea que en los hijos estarían cosificados, al igual que la complementaria. No existe para el psicópata ninguna persona que no sea cosificable. Bien. ¿No? Eso considera cosas a todas las personas. Y entonces a los que están alrededor de él, o a los que él tiene influencia sobre él, los considera cosas utilitarias para su uso personal. Bien, yo me quedo pensando en cuántos casos abundan hoy de, como decías vos, mamás que se quedan sin hijos. Y hay una suerte como de fractura, ¿no?, de ese vínculo. En el mejor de los casos, con el tiempo se recupera. ¿Podríamos decir que con el tiempo se recupera? ¿O cuál es la incidencia del discurso del psicópata sobre los hijos? Muy bien. Voy a contar un caso que pasó hace unas horas. Bien. Vino una persona, ¿no es cierto?, una mujer, a consultarme. Era la segunda vez que venía. Ocurrió que se había separado, se había divorciado del psicópata y tenía un hijo de 8 años. Entonces, de acuerdo a los acuerdos legales que llegaron, iba a pasar las vacaciones de invierno con el padre, ¿sí? Bueno, ella entregó el chiquito como correspondía y este se fue de vacaciones, psicópata con su hijito de 8 años. A tanto, por supuesto, se divorció y a los pocos meses ya estaba con otra mujer, el psicópata, como es habitual eso, ¿no? Sí, sí. La cuestión es que pasó las vacaciones de invierno y entonces el psicópata presenta una carta documento que, en función del estado psíquico de la madre, él considera que no es adecuado que esté con la madre y pide la tenencia completa del hijo y pide que el hijo sea escuchado. Esto es un artificio, esto es algo que está en el Código Civil, es el Código Civil nuevo que dice que se tienen que escuchar a los chicos, que es algo muy bueno, ¿no es cierto? Es un avance en cuanto a los derechos de los chicos, pero un chico manipulado, ¿no?, es una distorsión en la ley. Claro. Porque no es el chico el que está hablando, sino está siendo el embajador del psicópata, ¿no? Entonces, por eso él pedía, una vez que lo manipuló durante todas las vacaciones de invierno, pedía que el juez escuchase al chico de esta edad, 9 años había llegado, sí, que lo escuche, ¿no es cierto?, y decida, ¿y qué dijo el pibe? A ver, quiero vivir con mi papá. Claro. ¿No? El juez inmediatamente, de acuerdo al derecho internacional del niño, que nosotros estamos como país y firmamos eso, le otorgó de inmediato la tenencia al padre, ¿no? Y entonces se da la inversión de que la madre tiene que luchar para tener horarios para ver al chico, ¿sí? Claro. Y como él le hace una denuncia, sin comprobar nada, porque acá no se comprobó nada, si le hace una denuncia que el chico tenía problemas de estar con la madre, el juez iba a pensar cuándo le iba a dar. De esto pasó ya cerca de 1 año y pico. Y la madre no vio a su hijo. Y la madre hace más de 1 año que no ve a su hijo. Y que está, ¿no es cierto?, peleando con abogados, carta documentos, haciendo trámites uno detrás de otro y con una angustia impresionante porque el tipo le sacó el hijo, ¿sí? Claro. Yo digo, para empezar a pensar, ¿se puede pensar algunas habilidades que pueda desarrollar la complementaria en relación a prevención o darse cuenta? Porque cuando nos vienen a consultar,
en general ya está dado el escenario. Claro. Entonces, siendo preventivos, ¿se podría detectar antes? Porque también cuesta a la complementaria entender que ha estado casada con un psicópata o que su pareja fue psicópata. Bueno, si la complementaria no sabe que está con un psicópata, ya tiene el 80% de cualquier tipo de juicio que le haga el psicópata perdido, por empezar. Segundo, si la complementaria sabe que está con un psicópata, entonces la traba el tema del miedo. Y entonces trata de decir, voy a atenuar las cosas. Si yo pido menos, entonces él no se va a enojar y vamos a tener un trato más civilizado, justo, ¿no es cierto? Si yo me porto mejor porque ya lo conozco con él, entonces él no va a pedir tantos días del chico, y así sucesivamente. O sea que mientras el psicópata tiene toda la libertad mental para decidir y accionar judicialmente, la complementaria está siempre restringida por el miedo. Y todas las decisiones tomadas por miedo siempre van a fracasar, ¿sí? Y al final termina cediendo, cuando se quiso acordar, otra vez, ¿no es cierto?, el chico está en manos del padre. ¿Existen altas posibilidades de que un niño que queda en manos del psicópata sea también psicópata? No, es muy raro que de un padre psicópata por herencia salga un hijo psicópata. Yo en todos estos años que estoy trabajando, son más de 20 años exclusivamente en este terreno, no he visto nunca un hijo psicópata de un padre o una madre psicópata, ¿no? Acá estamos con claro, sí, estamos hablando. Sí, lo que he visto que algunos de los hijos, ¿no?, pueden tomar o hacer una copia de conductas psicopáticas, ¿sí? Claro. Y eso muchas veces confunde a la madre. Estamos hablando siempre de madres separadas, ¿no? Exacto. Confunde a la madre y dice, mi hijo mayor o del medio, lo que sea, es un psicópata igual que el padre. Y bueno, y ahí se equivoca, ¿no? Es muy raro. Uh-huh. ¿Qué sugerís para colaborar en este caso de separaciones de psicópatas, para la complementaria en este caso? ¿Qué elementos lo pueden favorecer? Exactamente. Un elemento fundamental, dado que acá la batalla se da en los tribunales, es tener un abogado que conozca el tema de psicopatía, ¿sí? Ustedes complementarias van a ir a buscar un abogado para iniciar el divorcio, y el abogado le va a decir que entiende mucho psicopatía, que de hecho, ¿no es cierto?, él se pasa toda la vida tratando casos, ¿no es cierto?, que son tipos ilegales, por supuesto son psicópatas, ¿eh? Pero eso no quiere decir que la persona del abogado sepa de este tipo de psicópata que estamos hablando, que es el psicópata cotidiano, el que convivió con nosotros, que no tiene actitudes ilegales, ¿sí? Bueno, ese abogado, ¿no es cierto?, que no sabe de psicopatía, a ustedes no les sirve, ¿sí? La otra cosa que incide negativamente si eligen mal el abogado es el tipo de juzgado que le toca. Hay juzgados que son muy cerrados, muy pegados a lo tradicional y que no aceptan ningún concepto nuevo, y esos tribunales, ¿no es cierto?, los jueces esos tampoco son favorables, porque ven a la pareja de la complementaria del psicópata como una pareja conflictiva, ¿sí? Y lo tratan en consecuencia, y son aquellos que ustedes se van a dar cuenta rápidamente. ¿Por qué? Son aquellos que obligan a la revinculación de la complementaria con el psicópata en función de que el hijo necesita esa revinculación por el derecho internacional del chico. Ahí se dan cuenta que la jueza es una ignorante espantosa con respecto a la psicopatía, ¿sí? Y traten de agarrar y hacer que el abogado recuse a esa jueza y vayan a otro juzgado, porque van a perder en todas las formas, porque cuando un juez, ¿no es cierto?, es rígido y es ritualista, es incambiable también. Así que hay que recusarlo, pero para eso hay que tener un abogado que entienda psicopatía. Sí, por supuesto, y aparte agregamos que detrás de la figura es el padre o es la madre, indistintamente si uno u otro es psicópata, digamos, se esconden un montón de acciones conforme a ese rol.
Exactamente. Con lo cual está escondido, digamos, un montón de acciones del psicópata y manipulación. Y manipulación. ¿Por qué? Porque, bueno, como decimos siempre, ¿no? El juez lleva al chico, ¿no es cierto?, a ser visto por los auxiliares psicológicos que tiene, ¿sí? Y que ahí caemos en otro tipo de problema. Si tanto el psicólogo como el psiquiatra forense o que está en los tribunales sabe psicopatía, tenemos una chance. Pero si no sabe psicopatía, ni el psicólogo, ni el asistente social, ni el psiquiatra que es de auxiliar del juez, otra vez estamos en problemas. ¿Por qué? Vamos otra vez, de nuevo. Lo van a tomar como una familia conflictiva a predominio de la excesiva irritabilidad de la madre, que parece, ¿no es cierto?, que no quiere dejar ver a su hijo a un caballero agradable, muy seductor, ¿no es cierto?, y entrañable, que es el señor psicópata, nada menos, porque termina seduciendo y agradando a todos. Sí, es innumerable la cantidad de casos en los juzgados donde se ve, por ejemplo, ese padre que da todo por sus hijos. Es un padre o una madre, puede estar indistinto, que manda mensajitos a los hijos diciéndole todos los días que lo ama y cómo te amo, hijo, y así sucesivamente en esta manipulación, que es imposible desconfiar de una acción de manipulación. Exactamente, y esos mensajitos después le presentan al asistente de juzgado, a la psicóloga con que se muestra muy agradable, y bueno, al psiquiatra pues, si hace una evaluación. La cuestión es que la visión que tienen estas personas que no saben de psicopatía es una madre muy nerviosa, bastante descompensada, emocionalmente desgastada, y un señor fresco, agradable, respetuoso, colaborador y un padre ejemplar. Exactamente. Entonces se da una simetría que las personas que no conocen de psicopatía entran como caballos, y lo digo así con toda, y asumo las consecuencias, en el juego del psicópata que los manipula completamente. O sea que estaríamos necesitando más profesionales preparados idóneamente, tanto en el derecho como en psicología, en psiquiatría, sobre esta particularidad de conflictos con los psicópatas, ¿no? Y Adriana, tanto vos como yo que atendemos estos casos, vemos que esto prácticamente es una urgencia social. Absolutamente. Y que acá el gobierno tendría que tomar, ¿no es cierto?, cartas en el asunto, para hacer una preparación idónea y completa sobre psicopatía, por el desastre social que se produce cuando el psicópata genera todos estos daños en la familia. Porque el psicópata rompe la familia, separa a los hijos de la madre, y si no los separa, ¿no es cierto?, tiene una actitud tan agresiva, tan constante y tan descalificadora sobre los hijos que le altera la psique de los hijos. O sea, es de alguna forma es un homicida de la felicidad, ¿no es cierto?, de la complementaria, de los hijos, de todo. O sea, estamos ante un problema social gravísimo, ¿sí?, donde como respuesta a este problema que yo vengo diciendo a tantos años ya, es el silencio de las autoridades, el silencio del Colegio de Abogados, el silencio del Ministerio de Justicia, muy poco juzgado, ¿no es cierto?, empiezan a leer algunos libros sobre psicopatía. Exacto, como ayornarse en la temática. Y ¿sabes qué? También te voy a decir, por trabajar con niños en la escuela también, es un detector primario de grandes problemas y emergente como síntoma de los problemas familiares. Y la verdad que no se tiene en cuenta los malestares de los niños. Y eso habla mucho más de lo que pasa en la familia y sin embargo no se tiene en cuenta. Te pregunto, ¿cuáles serían las acciones después de X tiempo que una pareja se divorcia de un psicópata? ¿Cuáles serían las posibles acciones de los hijos? ¿Cómo hacen para remediar o no lo que ha pasado en su vida? ¿Son de darse cuenta, de negar? Bueno, el tema de los hijos, como lo dijimos en otros videos, es que ellos se crían en esa cultura psicopática. Para ellos está la madre, ¿no es cierto?, está el padre, están sus hermanitos, y todos ellos viven, ¿no es cierto?, en esa cultura psicopática. Para colmo,
suele ser endogámica, es decir, trata de todos concentrados ahí entre ellos y pocas salidas hacia el exterior o poco contacto con el exterior. Y entonces ellos se crean con esos valores, con esas formas, ¿no es cierto?, anormales socialmente, y a ellos les parece que eso es la vida, ¿no? Que claro. eso es el medio donde están. Es decir, la madre es una persona absolutamente descalificada y funciona como una especie de hermana mayor que hace las tareas de madre, ¿sí? Y el padre, ¿no es cierto?, es como una especie de rey, de cosa omnipotente que está ahí también, ¿no es cierto? Y eso le parece a los chicos. Y después todo el deterioro que produce, porque el padre no es alguien, el padre psicópata no es inocuo a los chicos, por eso va siempre, ¿no es cierto?, deteriorando muchas de las facultades, entre ellas las afectivas, ¿sí? Por eso decimos, le quitamos la palabra padre para hablar del genitor, ¿no? Porque el padre es alguien que cuida a otra persona. Y los psicópatas no cuidan porque no quieren a nadie, no quieren a sus hijos, no quieren a complementaria, no quieren a su nueva pareja, no quiere a sus padres, no quiere a nadie. No quiere a nadie, es cierto. Decime, ¿cómo podríamos hacer para desarrollar más habilidades en una complementaria? Porque por lo que vos decís, se convierte en una suerte de paisaje de fondo en todo este escenario familiar. O sea, los hijos saben que está, hablemos de un separado, un psicópata varón. ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar para que ella supere esta situación? Imaginemos, ¿no?, el peor de los escenarios, que se queda sin los hijos en el divorcio. Bueno, ese realmente es el peor de los escenarios, ¿no? Porque la complementaria sufre, aunque parezca raro sufre por la pérdida del psicópata, porque le cuesta mucho asimilar, a pesar de todas las evidencias de que ha estado con un psicópata, y a veces, como dicen ellas, extrañan al psicópata, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, se encuentra que tienen 2 hijos, 3 hijos, que están viviendo con el padre, o sea, con el genitor psicópata, y ella está sola, ¿sí? Y lo único que le queda es, si tiene la suerte de tener un trabajo, y las pocas amigas que sobrevivieron al aislamiento que le produce el psicópata, ¿no? O sea, los recursos con que la deja el psicópata una vez que se divorció son magros, son muy escasos. Entonces el trabajo que hay que hacer sobre la complementaria es muy arduo, ¿no? Y sobre todo ir empezando a que ella primero que entienda qué le pasa, porque muchas no saben, ¿no es cierto? Exacto, claro. ¿Qué les pasó y por qué ellas cayeron en eso? La vieja pregunta. Y después, ¿no es cierto?, ¿cuánto va a durar esto? Con cierta esperanza que el psicópata vuelva en algún momento, a pesar de que el tipo ya tiene un par de mujeres más y todas esas cosas, siempre está esa esperanza, ¿no? Y después otra cosa interesante que tienen las divorciadas psicópatas, que tienen por bastante tiempo, a veces años, un retraimiento social con respecto a los otros hombres, ¿sí? Hay una espera sexual ahí, como si esperaran que vuelva el psicópata, y eso también retrae el contacto y la realización de nuevas amistades, tanto de mujeres como de varones, ¿sí? Eso la retrae aún más, ¿no? Hay un temor sexual que le queda con respecto a unirse a nuevos hombres, ¿sí? Con lo cual el cuadro se sigue agravando, ¿no? Claro, se prolonga más esta agonía que la dejan esta infelicidad, claro, una infelicidad. Es la calidad de vida después del psicópata, la calidad de vida de la complementaria es muy baja. Con el psicópata la calidad de vida es horrible. Claro, claro. pero la complementaria vive ilusionada con todos los pajaritos que le vende, ¿no es cierto?, el psicópata. Uh-huh. O sea que objetivamente es una vida espantosa y es una pesadilla la que vive la complementaria cuando está con el psicópata. Pero la complementaria, ¿no es cierto?, tiene toda una serie de ilusiones y esperanza de cambio y toda la manipulación psicológica que le hace el psicópata, que le hace crear un mundo, ¿no? Uh-huh. Artificial, mentiroso, pero un mundo al fin.
y después cuando se separa, la complementaria se queda de frente a la realidad. Está sola, tiene su trabajo, algunas que tienen, no tiene hijos, se quedó sin los hijos y no sabe qué va a pasar, qué le va a pasar a ella. Claro. ¿No? No puede. Incertidumbre. Exactamente. Y ¿sabes lo que detecto también? No sé si coincidimos en esta posición. La tensión que genera el psicópata en la vida familiar y luego de la separación sigue siendo prácticamente la misma. Claro, porque a pesar que la complementaria no tiene al psicópata, tiene al fantasma del psicópata. Exacto. Al cual el fantasma es ese diálogo interior que se tiene con el psicópata. Y la complementaria, aunque no esté el psicópata, le sigue rindiendo cuentas por un lado y le sigue pidiendo permiso por otro lado. A esa ¿Cómo cosa sería virtual. eso? Todo eso bien. es virtual, ¿no? Es así. Bueno, voy a hacer tal cosa. ¿Qué hubiera opinado fulanito, el psicópata, ¿no? Uh-huh. Si hago esto. O sea que el diálogo es constante, o sea, sigue siendo una esclava psíquica por bastante tiempo, a menos que haga el tratamiento bastante duro, ¿no es cierto?, Contacto cero. del contacto cero. ¿Con los hijos también suele pasar el mismo diálogo interior? ¿Quienes han tenido un padre o madre psicópata? ¿Hay Sí, una sí. suerte de esclavitud ahí? Sí, algunos de ellos sí, ¿no? Con los hijos pasa lo que decimos siempre, o sea, el chico cuando va creciendo empieza a conectarse con otras familias y ver Uh-huh. que hay otra cultura. Exacto. Que de pronto, lo que más le llama la atención de todo, que me lo dicen constantemente, eso, ¿no? Voy a la casa de mi amiga, me decía la otra vez una jovencita, ¿no? Una adolescente, decía, y mi amiga dice, habla con la madre y le dice esto, le dice aquello, y la madre no le pega, no reacciona, Claro. y sonríen y hablan y charlan. Es decir, la cosa humana que a los que están escuchando le parece de lo más común, ¿no? Claro. Que una hija hable con su madre y que exprese su idea, la chica pueda expresar su idea y la madre la escucha con paciencia. Uh-huh. Le parece algo asombroso a la hija de un psicópata. Claro, lo natural se vuelve extraordinario para los ojos de los hijos de los Exactamente. Lo que psicópatas. es normal para los humanos, para los chicos que están en la cultura psicopática, les parece toda una sorpresa, ¿no? Sí. Y entonces los chicos, ¿qué hacen? Cuando van creciendo, nosotros tratan, los que están más sanitos, que quedaron más sanitos de todo ese proceso, tratan de huir. Entonces hacen algunas maniobras como para estudiar a 600 kilómetros de ahí. Bueno, eso sería una salida. Eso sería sana. Bien. Y después los que bueno, pueden tener o enfermedades, drogadicción, o pueden tener enfermedades mentales también, ¿no? Si se quedan ahí. Claro. O bien, ¿no es cierto?, quedan como esclavos perpetuos y pasan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y ya están pegados, ¿no es cierto?, y son esclavas psíquicas y de acción, ¿no? Claro. Con la madre psicópata, por ejemplo. Claro. Pregunta, ya sabemos que nuestra justicia tiene algunos déficits en cuanto al procedimiento en relación al tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con la cantidad y calidad de tiempo que, por ejemplo, como contás de este caso, un psicópata tiene a su hijo considerando que él le provee todas sus necesidades? ¿Qué pasa en relación al tiempo? ¿En qué podemos ayudar a una complementaria para que acelere qué cosas, qué habilidades nuevas, qué le podríamos sugerir? Bueno, ahí se da el siguiente caso, que cuando se ha judicializado Exacto. la relación, la búsqueda de recuperación del chico, o se ha judicializado cualquier cosa, así, con respecto a alimentos, porque el psicópata es violento también desde el punto de vista económico, al no dar lo que él tiene, Sí. y para que la familia, ¿no es cierto?, viva más o menos bien, no ni siquiera bien, ¿no? Más o menos bien. Además de la violencia psicológica, el control constante, porque son tipos que llaman y llaman a los hijos, llaman a los hijos, los vuelven locos, los controlan, bueno, y hace que los hijos hablen con las complementarias en nombre de él, son embajadores de él. Entonces
se los vuelve locos a los chicos los vuelven locos a la madre, y la madre si entra en el juego, bueno, sigue perdiendo, ¿no? Entonces, con respecto a qué hacer con los tiempos, vamos a insistir, esto es un problema, ¿no es cierto?, de tipo psicológico, como estamos tratando acá, pero también es un problema de tipo legal. Acá es vital el abogado que elijan ustedes, y que los abogados, ¿no es cierto?, sepan de psicopatía. Son muy pocos los que saben, lamentablemente, de psicopatía, porque el abogado tiene que luchar por ustedes, y luchar contra un psicópata significa no darle tregua. Es al revés de la acción que se tiene con un divorcio normal. En un divorcio normal siempre se espera, hay tiempo, tratan de llegar a un acuerdo, hay mediación y todas esas cosas. Y como son dos seres que, bueno, sufridos, o esa pareja se gastó, mal que mal van acordando cosas humanamente posibles, y el tiempo ahí, ¿no es cierto?, no cuenta tanto. Pero acá, ¿no es cierto?, en el caso de la psicopatía, es muy importante el tiempo, porque a mayor acción del psicópata, más deterioro de los hijos, más deterioro de la complementaria, ¿sí? Entonces es ahí que el abogado, ¿no es cierto?, es vital para que no le dé tregua. Las denuncias tienen que ser constantes, y sobre cualquier cosa que sea que haya el psicópata no haya cumplido un acuerdo, que haya llegado tarde. Es decir, las denuncias de todo tipo deben ser constantes por parte del abogado de la complementaria, ¿sí? Porque eso es lo que lo desestabiliza un poco al psicópata, ¿sí? Esto es muy difícil de implementar, porque el abogado, con la rutina que tiene de una carta de documento de vez en cuando, le llama muchísimo la atención que tenga que tener una actitud muy activa, ¿no? Y a veces renuncian. Claro, o sea, el esquema sería no anticiparle qué es lo que se va a hacer al psicópata. Jamás. Nunca un plan anticipado. No. Siempre caer por sorpresa. Exactamente, es lo que él hace. Exactamente, claro, eso es lo que siempre está sorprendiéndonos, y nosotros tenemos que ir detrás de la iniciativa de él, ¿sí? Claro. Entonces la idea para los abogados es que él vaya detrás de las iniciativas nuestras, con respecto a las denuncias, a todo tipo de acción legal. Te hago una pregunta, y no sé si estamos en tiempo, ¿no? Pero la posibilidad hoy que nos ofrece la tecnología, hablemos de los mensajes, de WhatsApp, de Instagram. En el caso que una complementaria se quede sin los hijos, ¿vos recomendarías que continúe, aunque los hijos no estén físicamente con ella, conectándose por esta vía? Bueno, acá es otra pregunta muy delicada que requiere también, ¿no es cierto?, de enfocar a distintos lados. Cuando el hijo se va con el psicópata, primero ya se va manipulado por el psicópata, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Como él está en la cultura psicopática, la madre ya está descalificada desde que son muy chiquitos, ¿sí? Entonces la madre pasa a ser, entre comillas, como algo auxiliar que está ahí, ¿sí? O sea que en un matrimonio, para que entiendan, en un matrimonio normal, ¿no es cierto?, si el padre se lleva, la madre ha sido un elemento referente en la familia, como es referente el padre común, entonces el hijo, ¿no es cierto?, va a pelear por volver con su madre, ¿sí? Eso es normal, se va a poner caprichoso, va a ser un despelote de aquellos, hasta que lo escuchen y que quiere volver con su madre, ¿sí? Que está bien pasar 15 días con el padre, pero no, yo quiero volver a mi casa donde está mamá, una cosa así, ¿sí? Eso no ocurre cuando el hijo es de un psicópata, ¿sí? Porque el psicópata se encargó desde chiquitito de descalificar a la madre y de captarlo cada vez más. Y utiliza mucho los elementos materiales, ¿sí? Lo que desea el chico, él se lo da. Juegos, libertad para jugar y darle menos importancia a la escuela, todo ese tipo de actitudes de libertinaje, ¿no es cierto? Ahí está el psicópata brindándole para que el chico, ¿no es cierto?, se sienta que ahí se puede hacer de todo, mientras que cuando está en casa de la madre hace su trabajo, que es cuidarlos, obligarlos a hacer las tareas de la escuela, instarlo a distintos patrones y deberes que debe hacer. Consecuencia, ahí otra vez se produce una asimetría.
alguien que lo obliga, ¿no es cierto?, a cierta disciplina y a adquirir valores humanos, y por otro lado alguien que lo deja hacer lo que se le da la gana, ¿no? ¿A dónde va a querer ir el chico que todavía no ha madurado suficientemente? Claro. Con el psicópata. Claro, o sea, con este juego de doble moral, o sea, te doy esto, pero en realidad si vos haces esto otro, yo te voy a dar esto. Este juego permanente. Constante soborno. Constante soborno. Es así. Es así. Bueno. ¿Satisfecha? Sí, muchísimas gracias. No, gracias, Hugo. Te agradezco a vos, Adriana, a Tatiana Maritán, que es nuestra directora del video, que se va a encargar también de hacer la edición, y los esperamos para otro video. Muchas gracias a todos. Gracias.